Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy pues vamos a realizar un breve ajuste aquí a las ventanas. Vamos a crear un piso, sí, que va a simular agua y por ahora vamos a sacar un primer render. Entonces vamos a crear una cámara, o bueno, ya tenemos una, pero de pronto vamos a crear otra para dejarla aquí en el interior y sacar un par de renders, un render del exterior y un render en la parte interior. Entonces, antes de eso, pues vamos a solucionar aquí de pronto una situación que me di cuenta que nos puede suceder, pues o nos está sucediendo. Observen que voy a colocar aquí mi render en vista procesada y no sé si se pueden dar cuenta aquí eh, que estamos perdiendo como área de renderizado como del piso. De igual manera aquí estamos teniendo como un resultado algo extraño. Esto sucede porque así como en 3D Max o todo este tipo de programas que trabajan por polígonos, los polígonos tienen un derecho y un revés. Entonces recuerden que nosotros cuando trajimos las ventanas solo era una superficie. Entonces aquí estamos viendo el derecho, ¿sí? Entonces esa parte le aplica el material y el revés, cuando tiene por ejemplo esta disposición diagonal como aquí o acá la ventana que está acá atrás, el programa no sabe cómo renderizarlo, ¿sí? Entonces lo muestra como vacío. Entonces por eso es que nos muestra de pronto estos espacios en blanco. Entonces para solucionar eso tenemos que volver estas superficies de las ventanas, tenemos que volverlas sólidos. Entonces para que vean más o menos qué voy a hacer, voy a pasarme aquí a la vista de sólido, voy a seleccionar eh, las ventanas, ¿sí? Con un solo clic ya las selecciono todas. Recuerden que las habíamos traído como en la exportada, entonces venían como agrupadas. Y quiero ocultar el resto de elementos, ¿sí? Entonces aquí hay un atajo dentro de Blender para hacer ese tipo de operaciones que es Alt y H, perdón, Shift H. Entonces con Shift H lo que yo tengo seleccionado lo mantiene y todo lo demás lo oculta. Entonces de esa manera conservamos de manera visible solo las ventanas que son las que queremos modificar. Listo, ahora los que tengan el teclado numérico pues pueden presionar la tecla 7, ¿sí? O pues los que no tengamos teclado le podemos dar clic aquí en el Z. De igual manera pues vamos a la vista superior. Estando en esa vista superior observen que no vemos los planos que corresponden a esas ventanas porque las representa como líneas, ¿no? Si observan que yo me muevo un poco, me salgo de esa vista totalmente superior, ¿no? Ortogonal, ya las puedo ver, pero tan pronto paso a la vista superior, como si fueran una hoja de papel, ¿no? Las logro divisar. Entonces, para que eso no suceda, necesito volverlas sólidos. Entonces, observen que vamos a ver algo, pues, algo como el principio básico de modelar aquí dentro de estos programas, así como 3D Max o Blender. Y es venir aquí a los modificadores. Observen que aquí tengo un iconito de como de una llave inglesa o una llave de caja. Y pues obviamente aparece vacío porque este elemento está, ¿sí?, sin editar, no le hemos aplicado ningún modificador. Cuando yo presiono el botón de agregar modificador, aquí tengo varios modificadores. Usualmente cuando estamos modelando nos ubicamos por esta área. Y como les comentaba, nosotros queremos volver esto un elemento sólido. Observen que aquí tenemos un modificador que se llama solidificar. Pero bueno, antes de eso voy a pasar a la vista superior para que lo podamos ver el cambio. Entonces, solidificar. Observen que ya si me acerco un poco, él ya hace la operación de volverla un sólido. Y aquí tenemos diferentes opciones para controlar ese modificador. Por ejemplo, aquí tenemos el grosor. Entonces aquí nos dice que es 0.01, que sería
1 centímetro, entonces lo voy a dejar ahí. Pero aquí de pronto voy a activar esta opción que se llama grosor uniforme, como su nombre lo indica. Vamos a garantizar que en todas las direcciones donde realicemos esa solidificación, eh, la dimensión sea igual. Si eso sucede a veces, por ejemplo, en estas partes o en estas superficies diagonales, pueden ser un poco más delgadas o un poco más gruesas. Pero entonces para garantizar que todas las ventanas queden con el mismo grosor, vamos a activar ese check de grosor uniforme. Entonces voy a dejarlo ahí. Voy a salirme de acá. Bueno, se ve este elemento así como con unas sombras como extrañas porque el programa tiende a buscar o a sombrear de manera suavizada los objetos. Pero este no es un objeto como tan orgánico, ¿no? Igual es un par de planimetrías. Entonces para eliminar esto, observen que va a seleccionar nuevamente estos elementos. Vengo aquí al menú de objeto y por aquí debe estar la opción de sombreado facetado. Entonces ya de esa manera volvemos como a la apariencia como inicial que tenía, pero ya es un objeto sólido. Para cerciorarme que ya la apariencia como em, de espacios como vacíos ya está solucionado, observen que voy a hacer. Primero voy a aparecer todo, el atajo así como con Shift H ocultamos todo lo que no tenemos seleccionado. Observen que con Alt y H vuelve a aparecer todo lo que esté por ahí oculto. Entonces voy a ubicarme más o menos como estaba antes, que era como por acá. Y recuerden que aquí antes había un espacio como vacío. Pero pues ya volviendo a esas ventanas sólido ya debe estar como solucionado. Entonces voy a venir aquí a la vista procesado. Y listo. Observen que ya el programa sabe cómo leer ahora sí cómo es esa figura, ¿no? Que tiene un derecho y un revés, ¿no? Tiene una superficie o unas superficies en en todos los extremos, en todas las caras y por eso ya lo reconoce como un sólido y pues ya se ven, recuerden que acá esta parte no me la renderizaba bien, ¿sí? Tendría que presentar un vacío porque estamos viendo como el revés de esa superficie, pero ya cuando le dimos solidificar estas superficies ya las volvió un sólido y ya hemos solucionado el problema de las transparencias. Vamos a proceder a crear un piso. En este caso vamos a hacer como una superficie muy grande para colocarle un material de agua. Entonces para hacer eso observen que, o para qué vamos a hacer eso primero, observen que pues lo que le comentamos o lo que hablamos en la sesión anterior, si yo saco el render así nomás, pues parece que estuviera volando, ¿no? Porque el piso pues obviamente se ve como muy por debajo de lo que está nuestro objeto, porque pues finalmente es una representación de un espacio, pero a partir de una imagen, si no es absolutamente real. Entonces voy a crear un plano y ese plano lo voy a volver muy grande para que pues, nos dé esa sensación como de horizonte, ¿no? De pronto que sea el plano así como infinito, pero pues con una textura de agua para un primer render. Ya después, a medida que vayamos avanzando, podemos ver si podemos crear un escenario más controlado. Entonces, bueno, para que podamos tener un movimiento más fluido, voy a pasar esto a sólido. Voy a crear un plano, entonces observen que aquí yo puedo decirle agregar, ¿cierto? O el atajo que es Shift A, que es lo mismo, un plano, y ese plano entonces inmediatamente está aquí, ¿sí? Pero pues inmediatamente le doy S, que es el atajo de escalar, o acá, y dar un solo clic, nuevamente otra vez S para poderlo escalar en un factor más grande. Y ya de esta forma pues podríamos dejarlo así como para que esa línea sea como mi línea de horizonte. Si lo desean, pues de pronto pueden escalar un tris más para que quede un... Si no interesa la dimensión, sino que esa línea me va a representar como mi línea de horizonte, ¿no? Donde terminaría el plano.
Listo. El segundo paso. Vamos ya a crear el material. Pero pues para ese material, observen que bueno, vamos a seleccionar la casilla materiales. Como acabamos de crearlo, pues no tiene ningún material, ¿no? Entonces le doy aquí nuevo. Voy a colocar el nombre, agua. Y a continuación pues vamos a hacer el tema de, prácticamente tenemos que crear un material de cero, porque no vamos a encontrar aquí de primeras un material que me simule agua, sino que ya ese material lo tenemos que construir. Y es como el principio de lo que vamos a trabajar ya en la próxima sesión, que es darle un poquito más de realismo a los materiales. Ok, entonces ahora sí vamos a iniciar con la creación de un material desde ceros. Entonces que bueno, tengo un material, tiene un color blanco y le colocamos el nombre de agua, ¿sí? Pero pues en este caso necesito crear como otro espacio de trabajo para poder editar esa imagen. Entonces observen que si yo acerco el cursor aquí en la parte superior de este espacio o de esta vista que es la vista 3D, observen que el cursor se cambia a una cruz. Entonces cuando se vuelve una cruz, doy clic, mantengo presionado y arrastro, observen que dividí la pantalla en dos. Como tengo esta pantalla dividida en dos, observen que pues aquí, ¿cierto? En cada una puedo seleccionar el tipo de editor en el cual quiero trabajar. Entonces aquí como tenemos la vista 3D, que es donde editamos pues los objetos tridimensionales, observen que voy a seleccionar en este momento esta que se llama el editor de sombreado, perdón. Entonces, bueno, voy a ocultar esto momentáneamente con N. Y observen que como tengo seleccionado el, el piso, estamos en material agua, pues él me muestra, como digámoslo así, de manera gráfica, las propiedades de ese material agua que tenemos. Entonces, pero lo que les decía, aquí no tenemos ninguna opción como tal que nos pueda crear agua. Entonces, el primer paso que le voy a hacer es seleccionar esto dándole clic. Sí, observen que ya queda con el borde señalado, ¿sí? En color blanco. Lo voy a suprimir y pues conservamos solamente este, que esta es la salida, ¿no? De cómo sería el resultado final. Listo, entonces vamos a crear un par de elementos aquí dentro del elemento, ¿sí? Entonces observen que voy a crear, agregar y le doy de pronto a buscar. Y en este caso recuerden que nosotros, o pues, las propiedades de agua, así en la parte superficial que vamos a hacer simplemente un plano, es un elemento reflectivo. Entonces voy a buscar aquí reflectivo. Entonces selecciono y aquí tengo el elemento de eh, objeto reflectivo, ¿sí? Pero además de ser un elemento altamente reflectivo, es un elemento como inicialmente muy transparente. Bueno, en este caso como es como un lago, no va a ser tan transparente, pero tiene cierto grado de transparencia. Entonces lo mismo, le voy a dar agregar o el atajo Shift A. Lo voy a buscar para encontrarlo rápidamente. Entonces buscamos transparencia. Entonces lo de aquí. Observen que la salida solamente tiene tres nodos. Aquí tenemos uno, pero estos dos yo necesito que salgan de manera simultánea en superficie, ¿sí? Si yo lo hago así, lo traigo, pero si traigo el otro, ¿sí? Entonces necesito un modificador o que un nodo que los mezcle. Entonces, será que darle Shift A, buscar y busco mezcla, mezclar sombreadores, listo. Entonces le doy clic acá, le doy clic ahí, observen que él ya como que entiende qué es lo que quiero hacer, no quiero mezclar este, pero me falta el otro, entonces no, lo conecto aquí.
Y observen pues el área de previsualización más o menos nos está mostrando más o menos lo que queremos, ¿no? Entonces, en este caso, como es altamente reflectivo, pues la rugosidad lo vamos a bajar un poco más. De pronto lo podemos dejar hasta en cero, ¿cierto? Para que quede altamente reflectivo y está transparente. Pero como es un lago, recuerden que pues el agua no es tan transparente, no tiene muchas partículas dentro de ese espacio, entonces podemos reducir ese porcentaje levemente. Bueno, por ahora lo voy a dejar así. Y pues podríamos momentáneamente venir acá y darle Z procesado a ver qué tal se ve. Bueno, inicialmente sirve, pero en este caso, sí, o en la vida real, digámoslo así, es muy difícil encontrar un cuerpo de agua que quede tan perfecto. Entonces necesitamos agregarle como unas ondulaciones a este material, ¿sí? Entonces para eso, observen que ya, bueno, he hecho unas pruebas acá, pero pues para mostrarles ya el resultado, voy a crear un material nuevo que se llama Musgrave. Entonces le doy clic acá y este me va a controlar o me va a dar unos valores de alto y bajo relieve, ¿no? Como un ruido, un noise. Entonces vamos a tener un efecto como de ondulación, ¿sí? Entonces este me va a controlar los altos y necesito crear otro. Entonces puedo darle Shift A, ¿cierto? O si voy a crear un nuevo nodo, que es este mismo, pero pues con otros valores, observen que puedo presionar, teniendo este seleccionado, perdón, puedo presionar el atado que es Shift D para duplicar esos nodos. Entonces observen que tengo estos dos acá. Entonces uno me va a controlar como el alto y el otro el bajo relieve. Entonces aquí, bueno, aquí pues a medida que vayamos viendo acá, bueno, para ver el resultado final, observen que de igual manera estos dos tienen que conectarse en este nodo de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, como su nombre indica, va a desplazar la superficie dependiendo de la información que yo le asigne. Entonces aquí necesito de igual manera un mezclador, pero este no nos va a servir. Lo mismo, necesito Shift A, entonces busco mezcla, entonces selecciono el segundo que aparece, esta opción. Entonces ya teniendo eso, observen que va a conectar este aquí en la parte superior, este aquí en la parte inferior y este color de aquí a desplazamiento. Bueno, aquí ya vemos algunos cambios, pero como esta superficie es tan grande, entonces debo modificar algunos valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si este lo multiplico por 4, por 40? 2000. Aquí este otro le voy a colocar 4000. Bueno, de pronto está muy elevado. Manejemos entonces de pronto acá 1500. En este 3000, a ver. Sí, bueno, estos valores van a variar de persona a persona porque pues este plano lo hice de manera pues libre, ¿no? No tengo unas dimensiones concretas, entonces estos valores de escala dependen de las dimensiones de ese elemento. Yo creo que lo voy a reducir un poco más porque quiero que sea como un lago así como se ven las fotos, ¿no? Como calmado, como muy... Hay movimiento, pero el movimiento no es tan... puede funcionar.
De pronto la altura de estos elementos está muy alta, entonces observen que de pronto, o bueno, este detalle, de pronto lo voy a bajar un poco. Y este aquí 0,2, 0,2, perdón. Ok. Bueno, observen que el detalle ya lo suavizó un poco, entonces podría, bueno, miremos qué tal se ve así. Podría funcionar, bueno, vamos a subirle como estaba anteriormente, a ver. Bueno, yo no me voy a demorar de pronto mucho, ya ustedes de pronto un poquito más de calma en su casa lo puedan ajustar pues el agua como a su gusto, ¿sí? Yo por ahora, por este momento lo voy a dejar ahí, considero que se ve bien. Solo que de pronto se ve un poco el fondo, entonces podría reducir levemente el factor, ¿sí? Para que el elemento que está en la parte inferior, que es este transparente, pues no sea tan, ¿cierto? Que la mezcla no sea uno a uno, sino que va a ser mucho más reflectivo que transparente. Podríamos dejarlo como estaba, por ejemplo, cuando hagamos el render de una piscina, ¿sí? Entonces no necesito sino colocar la superficie, colocar estos valores con este par de controladores y lo podemos dejar, ¿cierto? Pronto por acá para poder ver las baldosas o si tengo algún tipo de diseño al fondo de la piscina que lo pueda ver. En este caso, como estamos trabajando con una imagen, ¿sí? Si yo quisiera tener más transparencia acá, pero en este paso, como estamos trabajando con una imagen de internet, pues de pronto no quiero que se vea tanto el fondo, sino más reafirmar un poco más el tema de que es un elemento reflectivo y que tiene una variación aquí en la superficie. Pero esta breve o esta leve transparencia le da un poco de neutralidad, no como si estuviéramos viendo el fondo del lago. Pero bueno, también es el número como tal. Sí, se los dejo un poquito a su proceso así como de experimentación. Si se lo dejo si dejo este factor muy en cero, ya aparecerá un cromo. Y tampoco pues me favorece al render, ¿no? Voy a dejar eso ahí. Entonces para volver el espacio, ¿cierto? Para poder ver esto completo, se ven que va a ser algo más o menos similar a lo anterior, en orden inverso. Ubico el cursor cuando está en la esquina, se vuelve una cruz. Y observen que le doy clic y arrastro, pero arrastro como en diagonal, ¿cierto? Como para, eh, digámoslo así, de cierta forma, invadir el espacio del otro entorno de trabajo. Y observen que me aparece una flecha, lo que me indica que el espacio de trabajo de la izquierda, pues de la derecha, perdón, va a tomar el espacio de la izquierda. Entonces suelto y ya recupero toda mi vista 3D acá. Entonces ya es cuestión, por ejemplo, en este caso, ya teníamos una cámara creada en un principio. Ya lo que podríamos hacer es moverla un poco. Yo, por ejemplo, en este caso, bueno, esto no es real, ¿no? Esto lo hicimos pues como por cuestiones de espacio, de render. Pero voy a buscar que el render no me aparezca esta esquina, ¿no? De pronto simplemente vamos a enfocarnos un poco en el espacio. Entonces, por ejemplo, voy a sacarlo ahí. Entonces de pronto me acerco un poco. Observen que lo que voy a hacer, voy a aprovechar pues el plano que hicimos. Entonces voy a tratar de que esa línea o ese plano, ¿cierto? Corresponda un poco. Voy a tratar de que más o menos esté alineado con la primera línea del marco para que esta sea como mi línea de horizonte. Entonces ya damos como una idea de la altura que tendría esto, ¿no? El ir cuadrando un poco este elemento de esta forma. Entonces, digamos que yo voy a realizar un primer render así. Me lo voy a colocar un poco más por ahí. Listo, bueno, podría girarlo un poco. Ya, digamos que yo quiero
va a sacar un render de esta forma. O si queremos sacarlo de referente, pues podríamos de pronto acercarnos un poco más. Bueno, de pronto como aquí llega la luz del sol, se puede ver más interesante. Pero bueno, digamos que por ahora voy a dejarlo aquí para sacar un primer render de esta manera. Igual se los dejo ahí como un poquito libres si pronto lo quieren un poco más. Pero si lo sacamos como más en contra, ¿sí? Como en picada, pues le vamos a dar como, no vamos a tener una idea clara qué tan grande es ese elemento, ¿no? Entonces la idea es que la línea horizonte, pues como su nombre lo indica, ¿no? Indica la dirección o la altura que tendría nuestros ojos, entonces podríamos decir que por ahí más o menos es la altura, a la mitad de la pantalla es la altura de nuestros ojos, de ahí para arriba pues ya todo este elemento sobrepasa nuestra altura. Entonces yo podría por ahora dejarlo ahí. Recuerden, para salirnos de la cámara, entonces pueden presionar aquí o pueden presionar la cámara, ¿sí? Para no moverla. O recuerden que puede abrir esto o el atajo que es con N. Y en las opciones de vista desactivar la opción de fijar cámara a la vista para que cuando yo devuelva la vista, el atajo es 0 en el teclado numérico o acá, ¿sí? Y yo voy a girarlo de pronto por error, no se me vaya a mover la vista. Bueno, para crear la nueva cámara, observen que voy a hacer algo. Bueno, más o menos voy a dirigirme en la posición que quiero. Vamos que por ahora ir rápidamente. Para poderme facilitar un poquito el trabajo, observen que voy a trabajar aquí en estructura. Y lo de siempre, ¿no? Shift A, que es el atajo, o aquí en agregar. En este caso voy a crear una cámara. Observen que la cámara más o menos conserva la dirección en la cual yo estoy como dirigiendo la mirada, entonces, o la vista. Entonces, en este caso, pues voy a moverla un poco hacia arriba, voy a ir a la vista superior y moverla un poco. Estamos nosotros ubicados más o menos por esta área. Listo. Y observen que, bueno, tenemos dos cámaras, ¿no? Esta que ya la tenemos como ajustada para la parte externa y la que acabamos de crear, que es esta. Entonces, para cambiar de cámara, entonces observen que el atajo que puedo presionar es control 0 en el teclado numérico, o si no tenemos el teclado numérico, podemos tenerla seleccionada, ¿sí? En el menú de vista, cámaras, definir objeto activo como cámara. Entonces, si tenemos esta seleccionada, entonces ya le decimos al programa que esta es mi vista, ok, esta es mi cámara. Entonces ahora sí podemos dejarlo, bueno, dejémoslo procesado para hacer aquí un ajuste de esta cámara. Entonces, primero, recuerden el tema de, podemos presionar aquí para estos menús, en el menú de vista, fijar cámara a la vista, o el atajo ves que es N, ¿sí? Y en este caso, pues yo voy a traducirme aquí como en el espacio.
y estamos aquí adentro, pero pues este espacio es como grande y la cámara no nos da como fidelidad de ese espacio. Entonces observen que podemos cambiar la distancia focal a 35, que es como la estándar de una cámara, a ver si podemos tener un poquito más de profundidad. Ok. Em, Podemos activar las áreas de seguridad, ¿sí? Para tener el marco, ¿sí? Y estas líneas para que podamos tener claridad de qué va a aparecer dentro de ese render de la parte interna. Bueno, momentáneamente voy a salirme aquí de la vista para seleccionar el material de agua que acabamos de crear. Vuelvo a la vista para poder hacer un leve ajuste. Observen que voy a utilizar la línea de horizonte que sería el mar, para dejar más o menos aquí este espacio. Y bueno, ya es cuestión quizás que ustedes pues, bueno, qué panorama puede ser bien interesante para este espacio. De pronto podemos tener aquí una visión interesante de cómo queda cada módulo. Pero quedamos como muy debajo, ¿no? Esta parte queda muy cubierta. De pronto podríamos intentar movernos un poco hacia la derecha. De pronto de esta forma podemos tener una idea. Ok. Listo, si queremos tener una idea un poquito más clara de qué está haciendo. O la altura, ¿no? De pronto la altura de la cámara es importante. Entonces, bueno, momentáneamente voy a pasar esto a estructura. Y bueno, la altura de la está casi. Vamos a dejarla así como. Bueno, nosotros medimos. Estamos como en la 1,70, 1,80, entonces vamos a dejarla por ahí por ahora para más o menos la altura de la cámara esté acorde a pues a nuestro percentil, ¿no? Entonces ya con eso pues solamente podría o me encargaría de pronto de rotar la cámara hasta que pueda yo tener el render como que quiero. Voy a dejarlo pronto ahí. Y por ahora pues vamos a realizar este par de renders. Entonces, bueno, el primer paso como siempre, archivo, guardar o el atado que es control S. Y por ahora voy a sacar el render de la cámara exterior. Entonces para eso voy a salirme o voy a, bueno, para no mover la vista recuerden, entonces abro aquí la barra de herramientas con N el atado o aquí con la flechita. Desactivo la opción de fijar cámara a la vista para no mover o no modificar esa cámara. Y por ahora voy a sacar un primer render que sería el externo. Entonces voy a buscar la cámara externa, puedo irme de pronto a la vista superior. Esta, ¿cierto? Vengo acá a vista, cámaras, definir objeto activo como cámara o el atado que es control 0. Y voy a proceder a hacer el render de esta vista. Pero primero vamos a mirar algunas opciones. Bueno, recuerden, ¿no? Muy importante el tema de los cycles. Bueno, como tenemos aquí
elementos transparentes y reflectivos, de pronto este muestreo sería de pronto importante moverlo. Esto es básicamente cuántas veces el procesador hace pasadas por cada una de las cuadrículas que nos aparecen cuando hacemos un render. Entonces, pues la idea no es de pronto volvernos tan arriesgados con eso, pero bueno, máximo dejémoslo como al doble. Usualmente observen que maneja múltiplos de 8, por lo que ustedes saben, ¿no? La información de los computadores se mueve en bits y son múltiplos de 8. Entonces por ahora voy a dejarlo así. Bueno, por ahora esta parte la vamos a dejar igual. La segunda parte de salida. Bueno, dejémoslo así para que se vea un buen render. Recuerden aquí el porcentaje, dejarlo al 100%. 1920 por 1080. Listo, el siguiente paso es después de las dimensiones, vamos a venir a esta pestañita que es las capas de visualización y es como una especie de postprocesamiento. Si él va a hacer algunos ajustes que nosotros le indiquemos. Por ahora no vamos a hacer muchos cambios, simplemente vamos a activar esta opción que es reducción de ruido. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, por cuestiones de tiempo pues no lo voy a hacer, pero usualmente cuando realizamos renders de elementos transparentes, nos quedan como unos gránulos sobre la superficie, ¿sí? Porque pues hay a veces algún tipo de falta en el conteo de las muestras, ¿no? de las opciones que hablamos hace un momento, ¿no? Del tema del muestreo. Entonces, si yo quiero más detalle, pues debería aumentar considerablemente este valor, pero eso me va a afectar seriamente el tiempo de render. Entonces, una forma de reducir eso es, después de realizar el render, que el programa haga como una limpieza, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a activar esta opción de reducción de ruido. Recuerden, antes de realizar cualquier movimiento como importante, en este caso renderizar, recuerden guardar o el atajo que es control S y observen que como tenemos esta cámara seleccionada, pues podemos dar el atajo que es F12 o la opción, ¿no? de procesar imagen. Entonces ya es cuestión de que esperemos un minuto. Bueno, este es mi render. Bueno, observen que si las ventanas pues quedaron, digamos así, limpias, no tenemos ningún tipo de elementos como gránulos, ¿sí? Sino que está terminado. Observen que pues aquí tenemos algo de reflexión del entorno, que al igual acá, observen que se están reflejando las luces que están en la parte externa, pues, sobre todo esta, ¿cierto? Esta se está reflejando acá y esta se está reflejando acá. Entonces ya tenemos pues un resultado aceptable hasta este punto. Igual nos faltan pues varios detalles, ¿no? Darle un poco más de vida a esto, ambientar tanto la parte interna como la parte externa, pero en este primer momento ya yo considero que pues es un buen resultado. Recuerden, ¿no? Lo de siempre. Venimos acá a imagen, guardar y guardamos la imagen, no sé. Y bueno, cierro acá y procedo. Bueno, va a salirme de la vista cámara para seleccionar la cámara de la parte interna y proceder al render. Entonces recuerden, como tengo varias cámaras, entonces vista, cámaras, definir objeto como activo como cámara.
Por ahora pues sí, considero que ese render pues es adecuado a lo que busco. Y bueno, nuevamente procesar imagen o el atajo que es F12 y pues, bueno, un momento, antes de decirles eso, quería mostrarles otra cosa. Bueno, algunos de ustedes pues tendrá varias actividades que hacer al tiempo, entonces por aquí yo vi una opción que nos permite, a ver dónde está. Aquí, listo. Observen que aquí en este iconito, ¿cierto? Las propiedades de procesamiento, aquí controlamos todas las opciones, en este caso pues del motor de procesamiento que es Cycles. En este caso observen que yo busqué aquí la pestañita de rendimiento y tengo una opción que dice hilos. Aquí es donde nosotros controlamos cuántos de los procesadores, ¿cierto? Cada procesador tiene 2 hilos o los de última tecnología tienen 4 hilos. Entonces aquí le podemos decir al programa, no utilice todo el procesador, sino utilice X cantidad. Entonces, por ejemplo, en este caso le puedo decir, en vez de autodetectar, le puedo detectar fijo. Y bueno, es cuestión de que ustedes conozcan un poquito su computador. En mi caso tiene 4 núcleos y esos 4 núcleos pues me brindan un total de 8 hilos. Pero si yo quisiera dejar el render acá y ir trabajando en otro programa, pues podría dejarle la mitad, 4 hilos, para que él saque el render con solo 4 hilos y los otros 4 yo los puedo utilizar en Photoshop o en lo que sea. ¿Sí? Obviamente, como está trabajando la mitad del procesador, pues el tiempo del render va a demorar un poco más. Pero si tienen que hacer varias actividades al tiempo, puede ser una buena opción de indicarle al programa, trabaje con la mitad del procesador o con el porcentaje que yo quiera. Bueno, en mi caso llega hasta 8 obviamente, como les comentaba. O si no, pues lo pueden dejar sin modificar de esta manera. ¿Cómo saben ustedes cuántos procesadores tienen? Bueno, en mi caso puedo ir al monitor del sistema y observen que, pues bueno, en mi caso me muestra, a ver, les muestro aquí, ¿cierto? Observen que me muestra 8 procesadores. Ya dependiendo de su equipo, pues les aparecerá más o menos dependiendo del caso. Los computadores de mayores prestaciones les aparece 16 o hasta 32. Bueno, voy a dejar esto aquí abierto pues para que de pronto vean lo que les estoy diciendo. Observen que de pronto voy a decirle que voy a utilizar solamente 4 procesos, ¿ok? Dejo esto listo, presiono F12 que es mi atajo. Y bueno, mientras saca el render, observen que voy nuevamente a los procesos del sistema. Y observen que los 4 últimos, están al 100%, están realizando el cálculo. Y los otros 4, observen que están en su porcentaje pues como normal, ¿no? Bueno, esto ya es manejo de temperatura, ¿no? Observen que este estaba al 100, ahora lo pasó se van como intercalando los procesadores, pues obviamente para no sobrecalentar áreas del procesador.